Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la Primera Iglesia Bautista, y también buenos días a nuestros visitantes, a nuestros amigos y conocidos que nos visitan también en nuestro canal de YouTube, como Pip Juárez. Hermanos y hermanas y amigos, bueno, pues estamos agradecidos con Dios por concedernos otra semana más de poder llegar hasta aquí, hermanos, y poder reunirnos en su nombre de manera virtual. Esta es una realidad, hermanos. No podemos estar todos juntos en el templo, pero la palabra de Dios maneja el concepto de estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo bautismo. Entonces, la realidad es de que seguimos unidos y seguimos funcionando, operando y cumpliendo la misión como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces estamos agradecidos con Dios por eso. Y antes de comenzar la sesión de ahora, me gustaría que iniciáramos con una oración, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen, cerrando nuestros ojos para dirigirnos al Señor. Padre eterno, mi Dios que estás en el cielo, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por guardarnos cada día, cada semana, cada mes, cada año, Padre. Y cada uno de los días de nuestra vida, Padre, están en tus manos, Señor. Te agradecemos, Padre, por todas tus bendiciones, que son muy numerosas, Señor. Pero te agradecemos por todas y cada una de ellas, no habiendo ninguna que sea pequeña, Señor. Todas son grandes bendiciones. Mi Dios, te agradecemos por los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, familiares y amigos nuestros que ya se han aliviado y recuperado del COVID-19 y de otras enfermedades, mi Dios, de otras cirugías, de otros padecimientos, por los que aún están batallando con su salud, mi Dios. Te rogamos que tu gracia, tu misericordia y tu amor y protección sea con ellos para su recuperación, mi Dios. Y te agradecemos por cuidarnos cada día, mi Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, aún inclusive en nuestros hogares, y aún inclusive, mi Dios, en el lugar de trabajo donde puede haber cierto riesgo, especialmente los que trabajan en el sector salud. Sabemos que tú nos cuidas y nos proteges, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das, ropa, alimento, mi Dios, y te rogamos ahora en estos momentos que nos guíes, que nos ilumines, mi Dios, para entender tu palabra, mi Dios, y sacar provecho, mi Dios, porque tu palabra es alimento, tu palabra es vida. Todo esto te lo agradecemos, mi Dios, también suplicando perdón por nuestros pecados y faltas, mi Dios, delante de tu santa presencia. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Y bueno, hoy también estamos cerrando ciclo de revista trimestral. Hoy corresponde ya la última sesión. Estuvimos viendo una serie de sesiones que el título principal es una pregunta: ¿por qué necesito la iglesia? Y hemos estado presentando las diferentes respuestas. Y hoy corresponde ya la última. Y es una muy buena. Es un tema muy fascinante, que créanme que podrían ser varias horas de estarlo explicando y aprendiendo de él todos juntos. Porque vamos a ver por ahí en Efesios 6. La respuesta para la pregunta en la sesión de hoy es porque libramos la batalla espiritual unidos. Libramos la batalla espiritual unidos. ¿Por qué necesito a la iglesia? Porque libramos la batalla espiritual unidos. Yo sé que sobre todo, vamos a decir en el mundo de habla inglesa, el término o el conjunto de términos, la batalla espiritual, muchas veces en cuestión de artículos y de libros, se inclinan mucho al tema de demonismo, pero la realidad es que sí, es cierto que abarca eso, pero otras muchas cosas más, lo que es la batalla espiritual. Y hoy vamos a tocar el tema basados ahí en Efesios 6, pero vamos a tratar de verlo amplio. Tenemos el tiempo limitado de 1 hora de clase, pero se puede tratar de resumir sin sacrificar
contenido. Entonces, pues también por eso oramos, ¿verdad? Para que el Señor precisamente nos dé esa capacidad, porque toda capacidad viene del Señor, no de nosotros. Y también eso vamos a verlo ahorita explicado en el tema. Vamos a ver cómo es que se da todo eso. Y bueno, es una razón muy fuerte, de por qué necesito a la iglesia, para qué la necesito. Bueno, pues porque vamos a librar la batalla espiritual juntos. Y el tema es fuerte, se puede decir que es fuerte, si se toma en serio como debería. Procuro, no con mala fe, o sea, no con mala intención, en los temas que me toca, por gracia de Dios, presentar. Procuro ser algo crítico, pero todo con el propósito de que sepamos diferenciar y sacar el mejor provecho y lograr deducir cuál es la mejor vía, la mejor forma de entender las cosas. Créanme lo que eso mismo lo aplico para mí. Investigación, lectura, preparación, oración y mucha investigación también, porque así es necesario que se hagan las cosas. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque aunque el tema está en la Biblia y vemos los dos extremos, unos que se apasionan de manera desmedida por el tema, y les digo, se van y se inclinan mucho por el lado del tema del demonismo y de todo eso. Eso por un lado, porque puede haber una afectación. Yo ya he escuchado, he leído, he investigado de casos en los que pues eso puede llegar a afectar al cristiano, meterse en demasía sobre esos temas. Yo sé que muchas veces llaman la atención o nos causan curiosidad. No quiero decir que morbosidad, porque pues es algo también que es cierto, causa morbosidad, pero esto pues solamente debería estarse diciendo de que sucede en los incrédulos o en el mundo. Pero pues bueno, también podría pasar que es morbosidad, a lo mejor en cristianos inmaduros, en cristianos poco preparados, o que a lo mejor quieren brincar a esos temas en sus primeros días de haber sido convertidos. Y bueno, sí, no está mal que entren a esos temas, pero sí deben de hacerlo con cautela y con supervisión, con consejería, porque no son temas fáciles. Lo digo por experiencia, lo digo con buena intención, con el amor de Cristo, porque la verdad se necesita hacerlo de manera consciente, de manera madura, de manera humilde, y sobre todo con oración y con estudio y preparación en el Señor. Voy a decir por qué durante ahorita la lección, y para que vean que pues es con base bíblica. El otro extremo que es muy dañino es de que el cristiano se cierre a ese tema y quiera encerrarse en una burbuja, tal vez por temor, por indiferencia, desinterés, no sé, pueden ser muchas las razones por las cuales un cristiano a lo mejor no quiera saber nada de que hay lucha espiritual y de que hay un mundo invisible a los ojos humanos, pero que es real y que ahí está, y con el cual estamos teniendo una batalla. Y que ellos digan, no quiero saber nada de eso, ni me lo menciones, no me interesa. Y a lo mejor podrían aparentar ser cristianos muy espirituales y decir, no, mira, yo soy tan espiritual que yo me enfoco nada más en la oración y en hablar con mis hermanos y leer la Biblia. La verdad es de que si estuviera en oración y estuviera leyendo su Biblia, sabría perfectamente que es un tema que no se puede eludir, no se puede dar la vuelta. De hecho, es dañino, muy dañino, no conocer el tema. La ignorancia puede ser nuestra peor enemiga, y sobre todo cuando es la ignorancia de la palabra de Dios.
el no conocer la palabra de Dios. La luz, la salvación, el entendimiento, el conocimiento de Dios viene precisamente por la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? No hay de otra nomás que leyéndola, o que alguien nos la lea, nos la explique, o nosotros mismos también tomándola como nuestra lectura diaria, nuestra alimentación espiritual diaria. Solamente así, porque eso es un alimento y eso te va nutriendo y por consecuencia pues vas adquiriendo conocimiento, y por lo tanto no puedes eludir y sacar la vuelta y decir que eso no es necesario ni saberlo ni conocerlo, cuando la realidad es de que la palabra de Dios sí, porque los apóstoles y el Señor mismo en persona, en sus palabras dentro del Evangelio, habló de todas esas cosas. Bueno, esto es la introducción al tema, que normalmente mi introducción es como un tipo avance y en ocasiones hasta un tipo sumario de lo que vamos a ver durante toda la lección. Miren, hermanos, por favor, abran sus Biblias ahí en la carta de los Efesios. Hemos estado viendo mucho lo que es la carta de los Efesios en estos temas, y el pasaje es Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20. Efesios 6, versículo 10 al 20. ¿Sí? Ténganlo por favor ahí a la mano. Esto es tan real de la batalla espiritual, que en este caso el autor, a medida de introducción, dice, bueno, siempre ha habido conflictos en el mundo, siempre ha habido conflictos bélicos, guerras, a todos los niveles, a niveles locales, entre etnias, por decirlo así, entre pueblos, y si lo vemos así de manera muy práctica y real, pues entre, tal vez hasta dentro del seno familiar puede haber un pleito, una batalla constante en las familias que están desintegradas, desunidas, a lo mejor entre familias o en un pueblo o en una ciudad o dentro de un país, o inclusive conflictos ya mayores que involucran muchas naciones, como las guerras mundiales que hemos tenido, y las últimas que también ha habido en las últimas décadas, que no las han querido calificar de guerras mundiales, pero que efectivamente han involucrado coaliciones de varias naciones, que también podríamos decir que son guerras mundiales, pero no se les da ese título porque en su momento y en su tiempo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron nuevas en cuestión de la magnitud que abarcaron, pero siempre ha habido conflictos, conquistas de imperios, de territorios grandísimos en el pasado, como los imperios que vienen registrados en la palabra de Dios y en la historia universal. Pero bueno, dice el autor, hay que agregarle otra guerra, además de todas estas que hemos oído y escuchado y de las cuales hemos aprendido, y es una que ha estado siempre desde que el mundo está de pie, y es la batalla, el conflicto espiritual. Y lo cual es cierto porque desde el mismo Edén se sufrieron los ataques, y yéndome más aún atrás del Edén, desde el mismo cielo se recibieron los ataques. ¿Sí? Me estoy refiriendo a cuando un querubín se rebeló contra Dios, ¿sí? Y ahora lo conocemos como el adversario, como el enemigo, como Satanás, ¿sí? El cual fue y pues hizo estragos en el huerto de Edén, llevando a que el ser humano, la primer pareja, cayera en desobediencia y por lo tanto en pecado, y de ahí expulsados del huerto. Y bueno, desde ahí hemos estado experimentando esta batalla que aún no termina, aunque en términos de calidad, en términos ya, vamos a decir, eternos, ya fue ganada. Ya hubo victoria por parte de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y yo sé que pueden decir amén a eso, mis hermanos en la fe.
ya ha sido librada, ganada esa guerra. La guerra ya fue ganada, hermanos, en Cristo Jesús. Pero es necesario tocar el tema porque, aunque eso ya es un hecho, nosotros como cristianos, peregrinos y extranjeros en esta tierra donde el Señor nos dejó con una misión, con una tarea, enfrentamos todavía esas batallas como parte de esta guerra, pero que ya sabemos que al final realmente ya vamos a ver que ya era ganada. Y la Biblia dice dónde fue ganada. Fue ganada en la cruz, ¿sí? En la cruz por nuestro Señor Jesucristo. No por ejércitos de ángeles, no por legiones de ángeles, ni de hombres. No. Por uno solo, Cristo Jesús. Él ganó. Y bueno, hermanos, vamos a introducirnos con la primera porción rápidamente. Dice así, ahí en Efesios 6, 10 al 13, hermanos, la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, los cristianos ya de mucho tiempo, me atrevería a decir que ya han escuchado previamente sermones o clases o lecciones acerca de la armadura que Dios le da al cristiano. Pero siempre es bueno de tiempo en tiempo volver a estudiar, volver a recordar, porque créanmelo, es un fenómeno que pasa en el ser humano, lo vemos en la misma Biblia. Es necesario que el ser humano esté en constante contacto con la palabra de Dios para no olvidar. Eso le pasó al pueblo de Israel. A pesar de que habían sido ordenados, se les ordenó que pasaran el conocimiento de la palabra de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Y qué pasó? Que dejaron de hacerlo. De hecho, por eso tenemos el libro de Deuteronomio en el Pentateuco, dentro de los primeros 5 libros de la Biblia que se adjudican a Moisés. ¿Por qué? Pues Deuteronomio es la repetición de la ley. Deutero 2 veces, nomios ley, la repetición de la ley. ¿Por qué fue necesario repetir la ley? ¿Cuál ley? La que se había dado en el Éxodo. Se tuvo que repetir generaciones después porque ya no conocían la ley. Ya al pasar las generaciones se les olvidó la ley, la palabra de Dios, y fue necesario volver a repetirla. Lo bueno es que había personas, como en este caso Moisés y Aarón y sus demás, la hermana también, y también caudillos como que se estaban formando en ese tiempo, como Josué, Caleb y otros. O sea, había conocimiento de la palabra de Dios en algunos. Bueno que había gente que todavía tenía ese conocimiento y pudo volver a causar la repetición de esa ley. Y por eso estoy diciendo esto. No importa que ya hace 1 año o 2 o 3 o 5 o 10 hayamos escuchado una predicación o una enseñanza, es necesario volver a recordar, porque si olvidamos, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, nos olvidamos. Y el Señor no quiere que nos olvidemos de su palabra, al contrario, quiere que siempre estemos frescos en su palabra, ¿sí? Habiendo dicho esto, miren, hermanos, por lo demás, hermanos, esto es una unión, está hablando, acuérdense, de todos los temas que hemos visto en las clases pasadas, de por qué es necesario estar unidos, juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, el beneficio tanto personal como para el cuerpo de Cristo, o sea, los demás miembros, al estar unidos, y todos estos temas vienen y se juntan, y entonces viene y dice Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Y esto es muy claro, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde está la fuerza?
¿En nosotros? No, la fuerza no está en nosotros. La fuerza está en el Señor. Nosotros necesitamos recurrir a Él para fortalecernos, ¿sí? Nosotros estamos muertos sin Él. Nosotros estamos débiles sin Él. Por eso siempre necesitamos estar pegados con el Señor. Por eso Cristo lo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Si un pámpano está separado de la vid, se muere, ¿verdad? Se queda débil, se seca, se marchita, ¿verdad? La vida está en la rama principal, que es Cristo Jesús, ¿sí? En el árbol mismo, que es Jesús, y nosotros somos las ramas solamente, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. No dice les recomiendo, no dice estaría bien, no dice sería aconsejable. Es una orden de un apóstol, de un representante de Cristo, ¿sí? De un enviado de Cristo, porque eso significa apóstol, enviado, apostelo. Vístete con la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios. ¿Dónde es la fuente? ¿De dónde brotó esa armadura? De Dios. Qué bueno que usa este lenguaje aquí el apóstol, para dejar bien en claro que no va a ser ni en nuestras fuerzas, ni con nuestra armadura. ¿Por qué? Porque de antemano ya les digo, y adelantando un poco, porque no la libraríamos, no podríamos librar esa batalla. Estaríamos prácticamente desnudos en términos, vamos a decir, en términos bélicos, en términos de guerra, en términos de ejército. Estaríamos prácticamente desarmados si fuéramos en nuestras fuerzas y en nuestra armadura, ¿no? Por lo tanto, es vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo sigue siendo el mismo desde el Edén y a través de los siglos de historia, como lo vemos en la palabra de Dios, siempre buscando y procurando el daño sobre el pueblo de Dios, el ataque sobre el pueblo de Dios, ¿sí? En tiempos del Antiguo Testamento sobre el pueblo elegido de Dios, Israel, y que todavía lo sigue siendo, para aquellos cristianos que no leen bien su Biblia y que no han hecho bien la tarea de estudiar la palabra de Dios, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. No fue desechado cuando ya empieza la historia de la iglesia, como algunos erróneamente lo creen. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿sí? Pero Dios en su gracia y en su misericordia, como lo vamos a ver ahorita, lo voy a mencionar más adelante, vemos que también pensó en nosotros y actuó por nosotros también. No solamente pensó, sino hizo y actuó, hizo cosas también a nuestro favor, muchas. ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? Porque el diablo, Satanás, está constantemente acechando nuestras vidas, ¿sí? Cuando alguien acecha es porque está cazando, está buscando matar, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo invisible, el que no vemos con los ojos naturales, pero que podemos verlo y percibirlo y conocerlo, con el conocimiento de la palabra de Dios, con los ojos de la fe, es todo un ejército con organización, ¿sí? Todo un ejército, estoy hablando de millones, todo un ejército de millones de miembros de diferentes rangos, de diferentes niveles de autoridad en la organización, en la jerarquía de ese ejército,
lo estoy yo fabricando, lo estoy inventando. No, lo está diciendo aquí el apóstol, aquí está dándonos el orden. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sí es cierto, batallamos y nos enfrentamos muchas veces a personas que muy posiblemente estén siendo instrumento del enemigo, porque el enemigo de hecho muchas veces nos ataca a través de personas, ¿sí? No escudamos a las personas. Ahorita voy a explicarlo por qué. En una parte el autor comenta que Pablo deja completamente aquí la parte humana y nomás se enfoca a la celestial, a la espiritual, pero no es del todo así. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero sí se enfoca en abrirnos los ojos y decir, allá fuera del cuerpo del ser humano, en el ambiente, en el aire, en el cielo, está principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes, legiones, ¿sí? Espirituales de maldad, entidades malas, malvadas, ¿sí? Cuando se ejercitan los sentidos espirituales del cristiano, y ahorita vamos a ver que precisamente que el cristiano que utiliza, que se pone y se viste, que hace caso de la orden que se da aquí, de que el cristiano se debe vestir con toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. Y vamos a ver que está compuesta por varias partes de la armadura de Dios y no debemos dejar ninguna de ellas sin ponerla, sin usarla en nuestro ser como hijos de Dios, como cristianos, porque todas son críticas, estarías incompleto y estarías en vulnerabilidad y desventaja si no estás utilizando toda la armadura de Dios, porque tienes una lucha tremenda contra el mundo espiritual. No es realmente, aunque sí se va a ver manifestada en personas, en carne y sangre, parte de esa batalla. La realidad es de que estamos viendo aquí y analizando el poder detrás de esas personas. Y el poder detrás de esas personas son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, o sea, muchísimos soldados, cuentan con millones de soldados, esos poderes, esas potestades, esos gobernadores tienen millones de soldados de maldad. Y es necesario que el cristiano entienda y comprenda y conozca esto bien, porque si no lo toma en serio, si no ve que realmente la amenaza es seria, que es algo real, entonces no se va a poner la armadura. ¿Sí? Un soldado experimentado, y como vamos a ver aquí, de dónde saca Pablo la idea, o más bien la ilustración de la armadura, pues la toma precisamente, y vamos a ver que de los soldados romanos, los cuales estaban estacionados en todas y cada una de las provincias del Imperio Romano, que básicamente rodeaban todo lo que era el mar Mediterráneo, desde el lado, viéndolo así de frente, ¿verdad? Desde acá, desde lo que es España, Italia, toda esa parte de Europa, viniendo acá al Medio Oriente y luego bajando por abajo en la parte de África y todo eso, todo el Mediterráneo, todo lo que era alrededor del Mediterráneo, estaban las estaciones, las legiones, los puestos, los fuertes del Imperio Romano. Entonces, para todos los oyentes de Pablo, para todos, no era difícil evocar la imagen de un soldado que estaba escribiendo Pablo con la armadura que está escribiendo Pablo. Ahorita vamos a ver de lleno eso, ¿sí? Aquí ahorita es aclarar que hay una guerra, hay una batalla, es contra todo un ejército bien organizado y es de maldad. Por lo tanto es algo serio, muy serio. Si no, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no habría escrito acerca de esto. Por tanto, habiendo explicado todo eso, por tanto, tomad, vuelve a repetirlo aquí, tomad toda la armadura de Dios, no parcialmente, no en parte,
tómate nomás la espada, tómate nomás, no, toda. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Las interpretaciones de que el día malo pudiera ser al fin de los tiempos o cosas por el estilo es una mala interpretación. ¿Qué caso tendría estar pidiendo que todos los días el cristiano se vista de una armadura si no la va a necesitar? Si el día malo es realmente hasta el final, pues entonces te la pones hasta el día final, ¿verdad? Porque es el único día que vas a tener que resistir los golpes. No. Esto es una mala interpretación. Si te están diciendo que te pongas siempre toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, tú no sabes cuándo va a venir ese día malo. Puede ser ahorita mismo, mañana, en una semana, y a lo mejor puede ser no solamente un día malo, sino varios días malos. ¿Sí? Los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio sabemos acerca de esto. Hay varias veces, hay varios días. Claro que cuando analizamos la historia de algunos personajes, podríamos decir, en este personaje, este fue el día malo para él. Y en este otro personaje, en esta escena, en esta situación, ese fue el día malo para él. O sea, un día que sobresale de los demás por su, pues vamos a decir, por su adversidad, porque fue realmente muy malo ese día. ¿Sí? En cuestión de batalla, en cuestión de ser probada la fe, en cuestión de ser probada tu integridad, como en el caso de Job, y podemos dar muchos ejemplos más. Para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Igualmente, los que le dan esa interpretación de que se refiere a lo último de los días, no, porque pues si nomás se tratara de estar firmes en el último día, vuelvo a repetirlo, es como si te graduaras. No, pues la toga y el birrete y todo lo demás nada más es para el día de graduación. Esto no es una ceremonia de graduación, aquí estamos hablando de que estamos en una batalla, estamos en una guerra. Y todo el mundo conoce la frase, o si no la conocen, pues ya la van a conocer, de cuando la gente se va a quejar y dice, no, es que me mandaron a la guerra sin armas, ¿verdad? Me mandaron a la batalla sin armas. Pues eso es un descuido muy grande del general o del comandante en jefe de un ejército. Mandar a los soldados sin armas y sin armadura, pues es de lo peor. No así nuestro Señor. Nuestro Señor sabe que vamos a librar esa batalla. Él mismo la libró, ¿sí? Y Él mismo venció. Pero se da el cumplimiento de los tiempos, se dan dispensaciones, se dan etapas, y ahorita nuestra etapa es cada quien como cristiano tiene que librar esa batalla, y ahorita vamos a ver por qué se libran esas batallas, también lo voy a explicar, ¿sí? Pero eso es de todos los días. Hay que procurar estar firmes todos los días, no solamente en aquel día final, no, sino la armadura es precisamente para resistir el día malo que puede venir en cualquier momento y estar firmes en el momento que venga y que sea necesario. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección en la que ya empieza a describir esta armadura de Dios. Él ya dijo, vestíos toda la armadura de Dios, y lo dijo ya 2 veces en los versículos anteriores, 2 veces. Recuerden, hay leyes, vamos a decir, escriturales, culturales por parte de los escritores bíblicos, del mismo Señor Jesucristo, en el que cuando algo era muy, muy importante, se daba la repetición. De cierto os digo. Bueno, aquí 2 veces dijo, vestíos toda la armadura. Vestíos toda la armadura. Es vestíos, una orden, y toda la armadura. No dejes nada. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las partes que conforman esta armadura contra esta lucha espiritual? Bueno, dice aquí en Efesios 6 del 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En estos versículos se encuentra la descripción de cada una de las partes que conforman la armadura de Dios provista a sus hijos, provista al cristiano, a cada uno de ellos, ¿sí? Y cada una de ellas funge una función, tiene una función, ¿sí? No mezclemos pasajes viejos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y que alguien vaya a decir, no, mire hermano, así como quisieron ponerle la armadura al joven David cuando decidió enfrentarse al gigante Goliat, le estorbaba la armadura, le estorbaba, se le hacía pesada, pues apenas era un joven. En cambio él, pues, se despojó de toda la armadura y nada más tomó su honda, ¿verdad? Y unas piedras para poderse mover libremente y poder librar esa batalla. Y mire cómo la ganó gloriosamente, cómo tuvo esa victoria y ganó al gigante y le cortó la cabeza con su propia espada. No tomemos, no mezclemos, no confundamos, como lo hacen muchos grupos que tuercen las escrituras, como la misma palabra de Dios lo dice. Los indoctos, los que no están bien preparados, tuercen las escrituras, hacen ensaladas y capirotadas de versículos y sacan sus propias conclusiones, que el hermano Franco les llama doctrinas de demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás torciendo la palabra de Dios, lo cual hizo Satanás desde el huerto del Edén: torcer, tergiversar, alterar, adulterar, cambiar la palabra de Dios para que el hombre caiga en la mentira y sea afectado de manera espiritual, en gran manera, ¿sí? Aquí no hay de otra, ya lo dije, los versículos anteriores dicen, vestíos toda la armadura de Dios. Y esta es la armadura, y es toda. No vas a dejar ninguno de los elementos de esta armadura de lado, porque los necesitas todos. Vuelvo a repetirlo. Una vez lo dije, creo que en estas lecciones, pero ahora lo voy a repetir. Eso le pasó al siervo del profeta Eliseo. Todo preocupado porque vio la ciudad sitiada, ¿verdad? Y Eliseo andaba caminando muy campante, ¿verdad? Muy tranquilo, relax. Y el siervo, pues, es mi señor, pues, ¿qué no estás viendo que está sitiada la ciudad? Todo angustiado. Y luego Eliseo ora a Dios y le dice, ay, Señor, permite que pueda ver, Señor, ábrele los ojos. Y el Señor escuchó a Eliseo y se le cayeron como unas escamas de los ojos al siervo de Eliseo, y pudo ver que sí, la ciudad estaba sitiada, pero también estaba rodeada por un ejército espiritual con caballos y carruajes de fuego. Todo para que pudiera ver lo que ya Eliseo sí estaba viendo, pero el siervo de él no. De que son más y es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sí, es cierto, así es. Y Él es el que te está ordenando como comandante en jefe, como el líder, el principal de las huestes. Porque déjame decirte que uno de los nombres de Dios, y lo debes de conocer, es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús creo que fue a Pedro, cuando Pedro quiso defenderlo ante el arresto ahí en el huerto de Getsemaní y le cortó la oreja a Malco? Que le dijo, ¿que no crees que yo puedo rogar a mi Padre que me dé 12 legiones de ángeles? Legiones, no 12 ángeles, sino 12 legiones de ángeles, si no mal recuerdo el número de las legiones. Y si no, disculpen, se me equivoqué, pero creo que son 12 legiones de ángeles. Que dependiendo la fuente de investigación, te podrán decir que variaban las legiones entre 4,000 y cacho, 6,000 soldados, ¿verdad? Pero a fin de cuentas eran miles
miles. Bueno, 12 grupos de miles de ángeles para defenderme. No era el momento de usarlas, ¿sí? Y además realmente el Señor las tiene, están a su disposición, las utiliza, porque miren, esta clase sería fascinante, podría extenderme varias horas explicando los ataques y la organización de las huestes y potestades que menciona aquí Pablo, cómo se ven reflejadas en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Daniel. Es un tema fascinante, pero el caso es de que Dios por sí solo puede derrotar a quien quiera. Ya les he explicado yo que Satanás no es el adversario de Dios, es nuestro adversario, el de nosotros, el de la humanidad. No es un rival para Dios, no es un enemigo de Dios realmente en el aspecto de que pueda estar a la medida, a la altura de Dios como para ser su rival. No, Dios es Dios y nada más hay un solo Dios y es todopoderoso. Satanás es un ser poderoso, sí, creado por Dios, es una creación de Dios, no es Dios, es una criatura, es un querubín que cayó del cielo, ¿sí? De alto nivel, sí, pero hay otros querubines también en el cielo, mencionados precisamente ahí en Daniel y también en Ezequiel, y también los van a ver en el libro de Apocalipsis. Con investigación te das cuenta que son querubines, seres celestiales de diferentes rangos, querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Bueno, nomás se menciona un arcángel realmente en la Biblia. En la Biblia hebrea cristiana es nada más un solo arcángel, ¿verdad? El que se menciona. En las tradiciones o en apócrifos ya se empiezan a mencionar más, pero en la Biblia hebreo-cristiana solamente es un arcángel. Pero hay muchísimos más personajes celestiales. Muchas veces generalizamos diciéndoles a todos que son los ángeles de Dios, ¿verdad? Es un término muy general, pero la verdad es que los ángeles son un rango, por decirlo así, un tipo, una especie de ser celestial, pero hay varios, así como se menciona aquí que hay poderes, potestades, principados, huestes, está hablando de jerarquías y de diferencias dentro de la organización del ejército o militar en el mundo espiritual. ¿Qué debe hacer el cristiano? Ya lo leímos y nomás se los digo así. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos en la Biblia se refiere a la cintura, a la parte baja de la espalda. Ahí se ceñía o se acinturaban, ya sean vestidos o un tipo de fajas o cinturones, en este caso el soldado un cinturón, para que le reforzara la parte del vientre y de la espalda baja y también al mismo tiempo le protegiera, ¿sí? Bueno, ceñidos vuestros lomos, o sea, fajados con el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo y todo lo que representa es la verdad. Su palabra es verdad. Así lo dice la Biblia. Cuando Cristo alaba al Padre, le dice, tu palabra es verdad. Y Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, el cristiano debe estar bien fajado, bien acinturado con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Siempre con la justicia. La coraza viene de la palabra corazón también, es una misma raíz. Te protege el corazón, por eso se llamaba coraza. Te protege toda esta parte del pecho. Te protege tu corazón. No es tu justicia propia, porque no la tenemos. La justicia viene por parte de Dios. Y aunque no está hablando aquí así directamente de la justificación, pero también si quieren lo podemos asociar. La justificación nuestra viene por parte de Dios, nunca tampoco fue de nosotros. Nada de eso viene de nosotros, todo viene de Dios. Esto, recuerden, es la armadura de Dios. Vuelvo a repetirlo, es la armadura de Dios provista al cristiano, no es la armadura que brotó el cristiano, no, es de Dios dada al cristiano para que se proteja, todo es de Dios. Entonces, esta justicia de la que se habla aquí es de Dios también.
como también de Dios es la verdad, su Hijo Cristo es la verdad, la justicia aquí es la justicia de Dios, ¿sí? Tú representas a la justicia de Dios, tú la representas como hijo suyo, ¿sí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese calzado, ¿sí? Esos que en ese tiempo eran sandalias que usaban los soldados, son las que lo llevaban para todos lados, para ir a subirse a un barco y cruzar kilómetros en alta mar para llegar a otro destino, o marchando por tierra, o en la batalla, o en las comisiones formales y legales dentro del ejército, para las misiones militares, para todo. No podrías andar descalzo, estarías vulnerable, no avanzarías, te ensangrentarías los pies con las piedras, con lo caliente del asfalto, de la tierra, te lastimarías, serías un inútil porque no podrías avanzar ni podrías cumplir la misión. Por lo tanto, el calzado no te lo puedes quitar. Y este calzado en el cristiano es el Evangelio de la paz. ¿Sí? Cristo nos dio, como iglesia, nos dio la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id y haced discípulos, id y evangelizar y discipular. ¿Quién te va a llevar? Te va a llevar, como dije, vas a lograr llegar a, porque traes puestos los zapatos, las sandalias o el calzado del Evangelio. El Evangelio es el que te va a estar llevando a diferentes lugares, ¿sí? Y no pienses de que, ay, África, esto, el otro. No nos veamos a esos niveles en los que hay varones y familias consagradas y valientes que sí se van de misioneros. Y lo digo así porque la verdad lo voy a tener que decir así. No, antes de que empieces a fantasear, o a lo mejor eres sincero y a lo mejor es en serio, pero déjame lo digo así. Antes de empezar a soñar con ir a África o ir a la India o a cualquier otro lugar, primero, y voy a incluirme, primero tomemos el valor de abrocharnos bien el calzado del Evangelio para ir a la puerta de un lado de enfrente con los vecinos. Porque pues queremos ir a la India, a África, a Sudamérica, pero nos cuesta mucho caminar unos pasos para con los vecinos, para con nuestros familiares, para con nuestros compañeros o amigos de trabajo. O sea que el calzado es nomás de nivel internacional, nomás se puede usar en el extranjero y no se puede usar de manera local, en tu municipio. Se debe usar en todos lados porque Cristo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. De aquí para todos lados, ¿verdad? No nada más de allá, en lo último de la tierra, sino también aquí, en tu propia Jerusalén, ¿sí? En tu propia ciudad, en tu propio estado, en tu propio país y en todo el mundo, ¿sí? En unidades más chicas, en tu propia casa, en tu propia familia, en tu propio vecindario, en tu propio trabajo, en tu propio medio donde te desenvuelves. ¿Sí? Es donde debe llevar el calzado del Evangelio, protegiéndote los pies. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que sí era algo muy conocido en ese tiempo era que en las batallas de los soldados romanos se daba lo de enviar o lanzar flechas o lanzas impregnadas de algún tipo de combustible y se les prendía fuego para que no solamente la lanza o la flecha en sí hiciera daño, sino que al mismo tiempo donde golpeara y pegara, esparciera el fuego causando estragos en el ejército enemigo. Si has visto alguna escena así en alguna película de Hollywood por ahí o en alguna película cristiana tal vez, no lo sé si salgan algunas batallas así, en la que además de que la flecha o la lanza cae y produce estragos, además por el fuego que lleva encendido, bueno, el enemigo está tirando a matar, es lo que tienes que entender aquí, que él no está jugando a la guerrita, él no está jugando a la batallita, él tira siempre a matar. ¿Por qué? Porque nos aborrece.
Por eso es adversario, por eso es diablo, por eso es serpiente antigua, por eso es Satanás. Nos calumnia, nos aborrece, nos ataca, nos acecha, como dice aquí, en la porción que hemos estado viendo ahora. Nos acecha, nos está cazando, nos está tirando dardos de fuego, velos en griego, que puede ser flecha, lanza, dardo. Nos está tirando a matar, ¿sí? ¿Cómo vas a detener esos ataques? Con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Todo eso lo vas a tapar. Y el escudo este era un escudo grande que abarcaba gran parte del cuerpo, te podía proteger, te podías refugiar en el escudo. En el Antiguo Testamento, el escudo es asociado a la protección de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Jehová es escudo alrededor de mí. Bueno, aquí en el cristiano, Jehová también puede ser tu escudo a través del escudo de la fe. ¿De la fe qué? De la fe en Dios, de la fe en Jehová, de la fe en Jesucristo, que son el mismo. Lo siento por aquellos que no lo creen. Hay algunos por ahí que creen que eso es herejía, pero herejía es lo que ellos creen, porque solamente hay un Dios. Y en el Antiguo Testamento se llama Jehová y en el Nuevo se llama Jesucristo. ¿Sí? La fe en Jesucristo. Toma ese escudo y protégete de todos los ataques del enemigo. ¿Sí? Y tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, el protector de la cabeza de la salvación. Al ser una batalla espiritual, pues los ataques son espirituales. Les digo, podría durar mucho esta clase, yéndonos a detalle, y estaríamos disfrutándola a lo mejor con un buen café, una buena bebida, pero bueno, por restricción del tiempo necesito acelerar un poco esto, pero déjenme nomás decirles así, cada una de las partes se puede analizar y viendo pues, cómo te ataca el enemigo. Yo podría decirles rápido, el enemigo siempre te va a atacar la verdad de Dios con la mentira. Por eso debes de estar tú siempre vestido en tu cintura con la verdad. Él no va a querer que tú vayas y evangelices y disipules al mundo tal y como Cristo te lo mandó. Entonces va a atacar la obra de Dios en el avance del evangelio y de los discípulos. Siempre va a estar atacando tu fe. Siempre va a estar queriendo atacar tu seguridad de la salvación. Si te fijas, el enemigo va a buscar puntos no protegidos del cristiano para atacarlo por ahí. Por eso te debes de vestir de toda la armadura de Dios para que no estés protegido en ningún punto y no seas presa del enemigo. Los cristianos o muchos de los cristianos nuevos es conocido que sufren mucho acerca del conflicto de la seguridad de su salvación, porque el enemigo empieza a atacarles. No eres salvo, no te creas que eres salvo. Tú sigues siendo el mismo pecador perdido y que va a ir al infierno. ¿Cómo crees que nada más te vas a salvar por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo crees eso? Pum, pum, golpeados en la cabeza. ¿Sí? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Casi todos los demás elementos de la armadura son defensivos, pero en el caso de la espada te puedes cubrir también golpes con la espada, pero también con la espada puedes regresar el ataque. Ejemplos de ello, bueno, pues en la tentación del Señor Jesús que sufrió en el desierto, Él se defendió con la palabra, su palabra, porque es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El diablo decía, haz esto porque escrito está esto. Y Jesús le contestaba, pero escrito también está esto. ¿Y quién terminó triunfando? Cristo Jesús terminó triunfando. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo venció. Bendito y alabado sea su nombre. Nuestro Señor Jesucristo venció. Entonces, ¿qué hace un soldado para ser diestro en el uso de la espada?
porque si no es diestro, se va a terminar lastimándose a sí mismo, ¿verdad? Se va a dar un llegue aquí, otro acá, o en un brazo o en otra parte, ¿verdad? Se va a dar un golpe con esa espada. Pues con el uso diario, el entrenamiento diario, hasta que se vuelva un experto en el uso de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la armadura del cristiano. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que vestirnos con armadura todos los días, hermanos, todos los días. Y fíjense lo que dice aquí ya la última parte, que es muy importante también. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso está en Efesios 6, 18 al 20. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, todos sabemos que era un cristiano muy experimentado, ¿sí? Muy experimentado. Un cristiano maduro, era un apóstol de Jesucristo. Bueno, déjenme corregirme. Es un apóstol de Jesucristo, porque claro que Pablo está vivo todavía, ¿verdad? Acuérdense, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Sí? Además de toda la armadura de Dios, Pablo viene y remata y dice aquí, y recalca mucho, si se pusieron atención en esto, recalcó mucho la oración. Orando, vamos a verlo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, que es lo mismo igual en la parte de la oración está suplicando, en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. 4 veces se refiere con una palabra a otra al hecho de estar dirigiéndose al Señor en oración, rogando, suplicando. Y a pesar de que él era un apóstol de Jesucristo, él dice lo que practicaba con el ejemplo. Tienes que estar orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con todo tipo de oración. Oración de agradecimiento, oración de intercesión, oración de ser liberado, oración por provisión, oración de esto, oración del otro, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, espiritual, no oraciones. Por eso, y yo sé que algunos amigos nuestros de otros grupos religiosos, no voy a decir hermanos en Cristo, discúlpenme, pero amigos nuestros de otros grupos, pierden el verdadero significado de la oración. No es nomás de manera metódica, sistemática y rutinaria repetir unas palabras. Eso se les llama rezos, y los rezos no tienen eficacia. En la palabra de Dios no se encuentran realmente rezos. Es orar, es hablar, es platicar, como cuando realmente estás con un ser humano. Pues Dios no es carne como lo vemos solamente en Cristo, porque ahorita Cristo está en el cielo. Cuando ya lo veamos, bueno, ya platicaremos a él así cara a cara, pero Dios es espíritu, ¿sí? Y no quiero confundirlos, ya entra lo de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tiene que ser espiritual la oración, profunda, espiritual, con toda perseverancia, que es perseverar todos los días, estar ahí, y suplicando por todos los santos, como estamos haciéndolo en el grupo de la oración de la PIB, orando por todos los santos constantemente, frecuentemente, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es ese misterio del Evangelio? Lo menciona antes en Efesios, creo por ahí 3, de que el misterio de que también los gentiles iban a ser coherederos de la herencia de Dios, también iban a ser salvos y que también eran escogidos por Dios, no solamente ya Israel. ¿Sí? De ese misterio se refiere aquí. Pablo está rogando que también pidan por él,
Y tú puedes decir, ¿qué Pablo no se sabía ya el Evangelio de memoria? ¿No tenía ya casi evangelizado todo el Imperio Romano? De izquierda a derecha. Miren, hermanos, nomás les voy a decir esto ya para finalizar. El cristianismo no es algo metódico, rutinario, grabado de memoria y que nomás es una receta que sacas y no, eso no es el cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida, es una forma de vida, es Cristo en nosotros, una relación viva y eficaz en Cristo Jesús. Y también entra el Padre y también entra el Espíritu Santo. Vamos a decir, tú te podrás saber la Biblia, pero lo que le tengas que decir a cierta persona o a cierto grupo de personas, no te vas a llegar y diciendo desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20-21, no vas a decir eso. Es lo que el Espíritu Santo te dé en esos momentos para hablarle a esas personas, porque Él les va a hablar a esas personas conforme a su necesidad, conforme a lo que ellos requieren. Sí, de manera universal todos necesitamos la salvación, todos necesitamos a Cristo Jesús, pero no usa Dios las mismas palabras para todos, como lo hemos visto, y no quiero extenderme mucho, ya es necesario cerrar el video, pero a la mujer samaritana le habló de una manera, a Zaqueo le habló de otra, a Nicodemo le habló de otra. Cada quien, Dios se dirige de manera personal contigo, personal. Sí, tu deber es estudiar la Biblia, tu deber es orar constantemente y estudiar la Biblia constantemente, pero el dar la palabra es del Espíritu Santo, y por eso Pablo humildemente dice, también oren por mí, porque aunque soy apóstol, yo también necesito de sus oraciones para que el Señor me dé palabra para poder hablar con denuedo y poder llevar a la gente a los pies de Cristo. Este es un ejemplo muy grande de humildad por parte del apóstol, diciendo, yo también necesito de sus oraciones. Yo oro por ustedes. Él se acordaba de todas sus iglesias, de todos por nombre, que yo no sé, cuando hemos hecho el intento de orar por cada miembro de la iglesia, si es posible, y por familiares y por amigos, yo calculo que, no sé, no puedo decir calculo, pero sí puedo decir cuando menos tendrían que ser más de 4 o 5 horas orando Pablo cada día, bajita la mano, para recordar a todos, ¿sí? Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, pues lógicamente escribiendo, y muy posiblemente desde la cárcel, en este caso tal vez de Roma, pero no deteniéndolo esas cadenas de predicar el Evangelio, pero sí rogándole a los hermanos que lo apoyaran para que fuera el Espíritu Santo quien escogiera las palabras para el público, ya sea una sola persona o 2 o 3 o todo un grupo de personas, las palabras que el Espíritu Santo decidiera que Pablo usara para hablarles a ellos, a fin de llevarlos al conocimiento y a los pies de Cristo. Bueno, hermanos, les digo, es un tema muy fascinante, el hablar del tema de la batalla espiritual, pero ¿por qué necesito la iglesia? Porque libramos esa batalla espiritual unidos, no queremos hacerlo solos. Si se fijan, aquí Pablo dijo, orando por los santos y orando también por mí y yo por ustedes. Nos necesitamos, hermanos. Yo necesito que ustedes oren por mí, yo necesito orar por ustedes, orar los unos por los otros. No importa qué nivel de conocimiento tenga cada quien, eso la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de considerarnos como inferiores a los demás. No por perder la autoestima ni nada de eso, no, sino por cuestiones espirituales de ser humildes. El que quiera ser el mayor tiene que volverse el menor, punto. Eso lo dijo Cristo mismo, ¿sí? Así es que, hermanos, así es la cosa. Nos necesitamos apoyar mutuamente. Algún día alguien va a pasar por el día malo y qué bendición de que no lo tenga que pasar uno solo, sino con la ayuda de los hermanos. Saber que no estás solo en esa crisis y saber que ya tus hermanos en la fe están orando por ti.
que no estás solo. Por eso necesitamos la iglesia, porque queremos librar esta batalla unidos. Sí, ya ha ganado la guerra nuestro Señor, pero el Señor quiere que libremos nuestras batallas con la armadura que Él nos ha provisto ya. Y bendito sea su nombre por ello. Gracias, hermanos, por la paciencia. El Señor me los bendiga a todos y el Señor nos guarde para volvernos a ver. Hasta luego.